Fuentes de financiamiento. De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes. La forma de conseguir ese capital es a lo que se llama financiamiento. Es la manera de cómo una entidad puede llegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. A través de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas de mantener una economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales. Esto trae como consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Esta búsqueda de financiamiento básicamente se da por dos motivos. 1. Cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria para hacer frente a las operaciones diarias, por ejemplo, cuando se necesita pagar deudas u obligaciones, comprar insumos, mantener el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local, etc. 2. Cuando la empresa quiere crecer o expandirse y no cuenta con el capital propio suficiente como para hacer frente a la inversión. Por ejemplo, cuando se quiere adquirir nueva maquinaria, contar con más equipos, obtener una mayor mercadería o materia prima que permita aumentar el volumen de producción, incursionar en nuevos mercados, desarrollar o lanzar un nuevo producto, ampliar el local, abrir nuevas sucursales, etc. Tipos de fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento se clasifican según su procedencia en fuentes internas y externas. Fuentes internas son fuentes generadas dentro de la misma empresa como resultado de sus operaciones y promoción. Se clasifican en 1. Incremento de pasivos acumulados. 2. Utilidades reinvertidas. 3. Aportaciones de los socios. 4. Venta de activos. 5. Depreciaciones y amortizaciones. 6. Emisión de acciones. Incrementos de pasivos acumulados. Son los generados íntegramente en la empresa. Como ejemplo, tenemos los impuestos que deben ser reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, las provisiones contingentes. Utilidades reinvertidas. Esta fuente es muy común, sobre todo en las empresas de nueva creación, y en la cual los socios deciden que en los primeros años no repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la organización mediante la programación predeterminada de adquisiciones o construcciones. Aportaciones de los socios. Referida a las aportaciones de los socios en el momento de construir legalmente la sociedad o mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar este. Venta de activos, como la venta de terrenos, edificios o maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras. Depreciaciones y amortizaciones. Son operaciones mediante las cuales, y al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, porque las provisiones para tal fin son aplicados directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las utilidades. Emisión de acciones. Las acciones son títulos corporativos cuya principal función es atribuir al tenedor de la misma calidad de miembro de una corporación. Son títulos que se expiden de manera seriada y nominativa. Fuentes externas de financiamiento. Por otro lado, existen fuentes externas de financiamiento y son aquellas otorgadas por terceras personas tales como proveedores, anticipo de clientes, bancos, acreedores diversos, público en general y gobierno. Al uso de las fuentes externas de financiamiento se le denomina apalancamiento financiero. A mayor apalancamiento, mayor deuda. Por el contrario, un menor apalancamiento implicaría menos responsabilidad crediticia. El apalancamiento es ventajoso para la estructura financiera de las empresas, siempre y cuando se utilice en forma estratégica. Incrementa las utilidades. Otra fuente externa importante son los créditos de proveedores por concepto de compra de materias primas y mercancías. Y por último, la que es representada por las instituciones bancarias, quienes otorgan créditos a corto, mediano y largo plazo. Financiamientos a corto plazo. Los financiamientos a corto plazo están conformados por créditos comerciales, créditos bancarios,
pagarés, líneas de crédito, papeles comerciales, financiamiento por medio de las cuentas por cobrar, financiamiento por medio de los inventarios. Empezaremos por conceptualizar cada uno de estos. Crédito comercial. Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos. Crédito bancario. Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales se establecen relaciones funcionales. Su importancia radica en que hoy en día es una de las maneras más utilizadas por parte de las empresas para obtener un financiamiento. Pagaré. Es un instrumento negociable. Es una incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante del pagaré, en donde se compromete a pagar a su prestación, en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero junto con los intereses a una tasa especificada a la orden y al portador. Línea de crédito. Significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un periodo convenido de antemano. La línea de crédito es importante porque el banco está de acuerdo en prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima y dentro de un periodo determinado en el momento que lo solicite. Papeles comerciales. Esta fuente de financiamiento a corto plazo consiste en los pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. El papel comercial como fuente de recursos a corto plazo es menos costoso que el crédito bancario y es un complemento de préstamos bancarios usuales. Financiamiento por medio de las cuentas por cobrar. Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar, conforme a un convenio negociado previamente, con el fin de conseguir recursos para invertirlos en ella. Financiamiento por medio de los inventarios. Para este tipo de financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como garantía de un préstamo. En este caso, el acreedor tiene el derecho de tomar posesión de esta garantía en caso de que la empresa deje de cumplir. Financiamientos a largo plazo. Están conformados por hipoteca acciones, bonos, arrendamiento financiero, apoyos que otorga la Secretaría de Economía, microcréditos, crédito FONAR, crédito PYME y financiamiento FODESO. Hipoteca. Es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista con fin de garantizar el pago del préstamo. Una hipoteca no es una obligación a pagar, porque el deudor es el que otorga la hipoteca y el prestamista es el que la recibe. En caso de que el prestamista no cancele dicha hipoteca, esta le será arrebatada y pasará a manos del deudor. Acciones. Es la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Las acciones son importantes, ya que miden el nivel de participación y lo que corresponde a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas o derechos preferenciales. Bonos. Es un instrumento escrito certificado en el cual el prestatario hace la promesa incondicional de pagar una suma especificada y en una fecha determinada, junto con los intereses calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas. Arrendamiento financiero. Contrato que se negocia entre el propietario de los bienes y la empresa, a la cual se le permite el uso de estos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Las estipulaciones pueden variar según sea la situación y las necesidades de cada una de las partes. El arrendamiento se presta por partes, lo que permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. Los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto como gasto de operación. Apoyos que otorga la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía ha firmado convenios con instituciones y organismos financieros a través de los cuales las micro, pequeñas y medianas empresas que demuestren viabilidad operativa y financiera puedan solicitar el apoyo de un extensionista financiero, el cual es una persona físico-moral, independiente y especializada, acreditada previamente por institución reconocida,
que apoya, guía y asesora a las pymes en el diagnóstico, gestión y seguimiento de un financiamiento. Microcréditos. El objetivo de las microfinanzas es potenciar la capacidad de los clientes de iniciar un pequeño negocio o instrumentar el autoempleo. Microfinanzas. Significa otorgar a las familias más pobres pequeños préstamos llamados microcréditos para apoyarlos económicamente en actividades productivas como negocios. Microfinancieras. Son organizaciones e instituciones que brindan servicios financieros a los más pobres. Ofrecen servicios financieros solo a sus clientes a través de pequeñas cuentas de ahorro, individuales o grupales, y créditos que van de acuerdo a sus necesidades y a su situación económica. Crédito FONAR. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONAR, es un fideicomiso público del Gobierno federal que responde a la necesidad de promover el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México. El objetivo de este organismo es el de apoyar a los artesanos mexicanos que conserven técnicas y diseños tradicionales y que viven en condiciones de pobreza para potenciar sus capacidades. Crédito PYME. Esta es otra opción de financiamiento por el cual se puede obtener el capital de trabajo o adquirir activo fijo para su empresa. Dentro de los beneficios que otorga esta alternativa están que es una forma sencilla de obtener recursos para tu empresa. Se puede utilizar también para obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo. Otorga condiciones preferenciales en requisitos, tasa y garantías. Financiamiento Fondeso. El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México ha creado un programa de financiamiento a la micro y pequeña empresa. En este programa se otorgan créditos hasta por 100,000 pesos por proyecto, con posibilidades de recibir créditos de hasta 300,000 pesos, sujetos a restricciones. Podemos concluir este tema señalando la importancia que tienen las fuentes de financiamiento que diariamente utilizan las distintas organizaciones, brindándole la posibilidad a dichas instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales estable y eficiente y, por consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan.